¿cómo les va? En esta jornada calurosa, lindísima. Supongo que ya hay muchos con el bolsito pronto para irse a disfrutar de carnaval. Señoras y señores, es cierto que el 17 de febrero va a ser el día clave, la entrega de los informes de la comisión investigadora sobre el tema ANCAP, pero ya estos días, y en estas horas, y en este momento, hay bastante revuelo, que si van a cambiar o no los directores, que si se destituyeron, como surgió en algún momento, que si renunciaron, que si renunció Colla, que si le tomaron... En fin, hoy no está muy clara la situación. Si uno escucha a la ministra Cose en sus últimas declaraciones, no hay nadie cesado en el cargo todavía, lo que no significa que no vayan a cambiar una vez que se presente el informe. ¿Es parecido o no igual? No sé, pregunto. Yo creo que las declaraciones de Cose fueron clarísimas. Hoy no hay ningún director de ANCAP cesado, ni destituido, ni nada. Hubo una renuncia presentada por el presidente del directorio, José Colla, que según la ministra de Industria no va a ser aceptada esa renuncia. Y después del 17 se hará... Le estoy repitiendo las palabras de Cose porque me parecieron clarísimas. Habrá una transición porque ya existía desde hace un tiempo una decisión tomada de cambio de autoridades. Y sí, por eso presenta Cose la renuncia, ¿o no? No, Colla. Colla la renuncia, yo creo perdón. que Colla presenta la renuncia por este manoseo que se ha hecho de que renunciaron, no renunciaron, cesaron, no cesaron. Me parece que más que nada tiene que ver con eso. Pero de todos modos, para mí fue clarísimo cómo está la situación. Después del 17... efectivamente se piensa desde el Poder Ejecutivo en un cambio de autoridades que se tiene que hacer muy prolijamente y una transición. Carolina Cose habló todo el tiempo de transición. Me parece que la situación está clara. No hay destituciones, hay una renuncia que no será aceptada y hasta el 17 se esperará y después se verá cómo se hace esa transición. Pero no es, depende de quién escuchemos, está tan claro, porque desde el propio Frente Amplio se habla del cambio de directorio del propio Vázquez. Es más, se pide que el cambio alcance a todo el directorio, ¿no? El cambio de directorio viene más bien por lo que la gente está pidiendo. Entonces, parecería que el titular lo que refleja es la expresión de deseo de la gente y de los resultados de lo que parecería ser que dice la comisión investigadora. Pero además no vamos a decir, el resto del Frente Amplio no sé qué... Yo no sé si lo soñaste o qué. Sí lo soñé, pero yo escuché hoy en el Radio El Espectador a Esteban Valenti diciendo que efectivamente se habían hecho las remociones y que eso no era dramático. A ver, entonces es todo como muy raro. A ver, vamos a repasar, repasemos lo que dice, repasemos el noticiero, por ejemplo. A ver, ¿qué decía la información? A ver. Pero qué loco todo, ¿no? El presidente de ANCAP, José Colla, y todos los directores oficialistas, el vicepresidente Rubén Barbosa y los directores Juan Gómez y Fernando Acuña, presentaron su renuncia al presidente Tabaré Vázquez este jueves. El restante integrante del directorio, que representa a la oposición, el nacionalista Diego Labat, sigue en funciones. En la reunión habitual de directorio de este jueves, en medio del tratamiento de una auditoría de la empresa, los jerarcas oficialistas abandonaron la reunión. Colla fue después sobre las 19 horas hasta la torre ejecutiva. Vázquez ya se había retirado. Tampoco estaba el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y quien recibió la renuncia fue Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia. La renuncia se da luego de la reunión que tuvo Vázquez en la mañana de este jueves con el grupo que realiza el seguimiento de la gestión de ANCAP, del que participan la ministra de Industria, Carolina Cose, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el director de la OPP, Álvaro García. El semanario Búsqueda publicó más temprano que Vázquez inició consultas para proceder al relevo del directorio de ANCAP. A principios de agosto de 2015, cuando se inició la investigadora legislativa sobre la situación de la empresa, Colla ya había presentado su renuncia, pero Vázquez no la aceptó. El nuevo directorio de ANCAP había asumido el 29 de mayo de 2015, pero Colla ya presidía la empresa desde octubre del 2013, cuando Sendic dejó la presidencia para dedicarse a la campaña política. José Colla, por ser gerente de ANCAP en el área de servicios compartidos, podría continuar trabajando en la empresa. Bien. Algunos le ponen color, otros le sacan color. ¿Cuál es qué está pasando hoy en realidad? Todavía no lo sé. ¿Qué querías decir? No, simplemente que esta es el epílogo de un proceso largo que se aceleró el día jueves cuando el semanario Búsqueda publica en primera plana una información obviamente emanada del Poder Ejecutivo, porque los periodistas no inventan las noticias, los periodistas tienen fuentes y si se le publica en primera plana es porque alguna fuente responsable tiene.
Repito, publica en Búsqueda que el presidente Vázquez va a comenzar el relevo en forma paulatina del directorio de ANCAP. Esa mañana llega el directorio de ANCAP Búsqueda, los directores se enteran que los van a sacar de a uno, supongo que hablan entre ellos y dicen, bueno, antes que nos saquen de a uno, vamos a presentar la renuncia. Eso fue lo que pasó. Si se aceptan hoy, mañana, pasado, después de Carnaval, antes del 17, después del 18, es lo de menos. Lo importante es la decisión política del presidente Vázquez, que ya había dicho en su momento que no le iba a temblar la mano en remover el que tenía que remover. Sí, pero esto es la consecuencia de un también proceso es cierto que cuando se habló de la recapitalización, en ningún lugar quedó sobre la mesa la certeza de que se recapitalizaba contra cambio de autoridades. Pero ya lo había dicho el presidente Vázquez, o no le vamos a creer al presidente, o vamos a poner en duda la palabra del presidente Vázquez. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? A ver, de todos El presidente modos, ha reculado más de una vez, ¿no? De todos modos, hubo solo cual es una preocupante. renuncia. Cuestiones tácticas, porque él tiene Hubo una guerra solo civil una adentro del renuncia. Frente El resto Amplio. del directorio Él tiene una guerra no- civil adentro del Frente Amplio, eso es lo que El resto pasa. del directorio no renunció, solamente renunció Colla hasta ahora, y esto lo acabo de chequear antes de venir, y más allá de no renunciar, siguen en sus funciones, y esta información que yo acabo de chequear, y no con fuentes políticas, sino con fuentes dentro de la empresa, es la que la ministra de Industria, que es quien está en medio de este asunto, lo acaba de aclarar, y nada de lo que dijo la ministra de Industria va en contra de ese titular de búsqueda. Por eso, entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Por qué no escuchamos lo que pasó conflicto recién en está dentro En del Televisa? realidad va a cambiar el directorio, El punto. Y en algún conflicto está dentro momento va a del Frente cambiar. Amplio. El conflicto está dentro del Frente Amplio. El conflicto está dentro del Frente Amplio. Hemos escuchado una y otra vez posiciones enfrentadas. ¿Hay comisión investigadora? No hay. ¿Qué dijo el presidente Vázquez? Sí, hay comisión investigadora. Hubo comisión investigadora. Empezaron las investigaciones. Algunos las querían tapar. Empezó a trascender todo lo que se investigaba. Hemos llegado a esto. Se ha comprobado que hay un faltante de un déficit muy grande. El Estado tuvo que recapitalizar. ¿Cómo van a seguir gobernando la empresa que está técnicamente fundida con las mismas autoridades que la llevaron a esa situación? Estamos Es hablando absurdo. de una empresa que se hizo una investigación desde el año 2000 hasta el 2014, y las irregularidades, como vos decís, no son del último periodo. Voy a hablar. Voy a hablar. No son en 2015 donde asumen estas autoridades, salvo Colla, que venía de 2013. Por lo tanto, también decir de que estas autoridades, donde se incluyen los 4 directores pertenecientes al Frente Amplio y el director perteneciente al Partido Nacional, me parece que tampoco es decir todo lo que pasó, lo malo o irregular que pasó en ANCAP, es culpa de este directorio. Me parece que también es medio temerario de decir eso. Yo digo que el presidente De todos Vázquez toma modos, la decisión. más allá de los directores de ANCAP, existen gerencias, y realmente a veces el bacalao se corta en las gerencias. ¿Va a pasar algo con las gerencias? Eso también sería algo que deberíamos saber. Bueno, gerencias Pablo, que faltan en realidad en ANCAP. Por ejemplo, un gerente financiero, escuchaba hoy hablar, gerente general. Gerente general que bueno, falta. la figura del gerente general que se discutió, y en la época de Daniel Martínez era director de ANCAP, creó el comité de dirección suplantando la gerencia general, algo que podría revertirse y que desde dentro de ANCAP también se cree que puede ser una buena cosa, eliminar ese comité de dirección y crear una figura de gerente general. Hay un montón de cosas que me parece que trascienden a cambiar figuritas que están en el directorio y que tienen que ver más abajo donde realmente se ejecutan las cosas, y que esas pueden ser tal vez las cosas que cambien. Bien, pero también es cierto que de alguna manera responsabilidades se tienen que ordenar con criterios hay más jerárquicos. cosas para hacer que cambiar y la los realidad, nombrecitos. y el resultado del 17 va en paralelo. Acá lo que hay una gestión que hasta el propio presidente Vázquez, si no estaría removiendo directores, entiende que no fue la más feliz, si no podrían seguir con estos mismos directores, buscando una nueva gestión o una nueva mirada, ¿no? Pido, Creo que es más un Victoria, gesto que otra tener cosa. cuidado con los mecanismos retóricos, porque no hablamos de cambio de figuritas, hablamos del necesario cambio de las personas responsables de la debacle de una empresa. No es un cambio de figuritas. A mí me gustaría aclarar que para el programa de hoy, por Julio de supuesto, 2015, invitamos ¿qué responsabilidad y la se llamó debacle por puede teléfono a los tener? 4 Eso senadores sí. del Frente Amplio que integran la comisión investigadora. También se buscó otros referentes del Frente, pero claro, no podían venir por distintas razones, y muchas razones tenían que ver con los festejos del Frente que hoy se van a Rocha. Digo, antes de que empiecen a por ahí decir por qué no vino nadie del Frente, bueno, porque no pudieron, se excusaron. Nos acompaña integrante de la comisión investigadora, el senador Pablo Mieres. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por el Partido Independiente, el senador. Y el diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala.
que supo ser director de ANCAP también en su momento. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo asisten a este digamos, el juego de palabras, de titulares? Que ¿es tan distinto lo que dice uno y otro? ¿O cuáles son los hechos en realidad? La verdad que, primero, la decisión de sustitución de autoridades era obvia, imprescindible. Nosotros la reclamamos cuando se discutió en el Parlamento la capitalización. Era un récord mundial. No hay en el mundo ninguna empresa que capitalice y en función de eso reconozca que ha habido una gestión desastrosa sin desplazamiento de autoridades. Tenía que ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de dejar en claro la ministra Cose? Bueno, yo no sé, porque en realidad la contradicción no surge de la prensa, surge de los propios voceros del Frente Amplio. Yo escuché hoy a los legisladores de la 711 protestar y señalar que estaban en desacuerdo con las decisiones tomadas. Ahora Cose dice que las decisiones no fueron tomadas, que se van a tomar. En todo caso, la decisión de desplazamiento... Yo comparto lo que decía Leonora, de que no todos los directores actuales son pueden responsables. responder por el déficit, exacto. Hay de los 5 directores, bueno, el del Partido Nacional obviamente no está involucrado, entró este año, pero hay 2 de los 4 de todas maneras, que ingresaron en Michelini, 2015. Michelini proponía que también fuera... comprarse otro destituido. lío político, yo qué sé. A ver, yo creo que hay 2 personas del actual directorio que tienen una responsabilidad directa sobre todo el desastre, que son el presidente Colla, que renunció, y el director Juan Gómez. Y después hay un montón de gerentes que están responsables de toda esta gestión, algunos de ellos incluso que se mostraron renuentes y no fueron a declarar ante la comisión investigadora, se negaron, incluso 6 gerentes, no 1 ni 2, 6. 6 gerentes se negaron a declarar. Y mandaron cartas que eran en carbónico, o sea, copia una de la otra. O sea que fue una acción concertada, tolerada por el directorio, porque, a ver, todos sabemos que si el directorio les hubiera dicho tienen que ir, iban. No lo hicieron. O sea, esas cosas son vergonzosas. O sea, le pagamos el sueldo a todos los uruguayos, buenos sueldos a los gerentes de ANCAP. Y cuando el Parlamento, que es la representación de los ciudadanos, les dice vengan a explicar qué pasó, por qué les fue mal, se negaron. No tiene antecedentes. Yo creo que no hay antecedentes de ninguna investigadora de un funcionario público que se haya negado. Un privado puede hacerlo. Y de hecho tenemos también una lista larga de gente que se negó a comparecer. Pero gerentes yo estuve en la investigadora de la crisis bancaria del 2002. Pasaron todos los gerentes del Banco Central y sin ningún problema. Al contrario, iban y explicaban y bueno, a algunos le habrá ido mejor, peor, pero tenían que estar. Esta gente se siente en un lugar, no sé, bueno, veremos, el tiempo dirá, pero me parece que esta decisión, sea diferida o sea en el momento, sea hoy o sea después del 17 de febrero, era ineludible. ¿O llamarle transición en vez de destitución? ¿Cambian algo? Digo, más allá de lo que vos decís que es ineludible la remoción de algunas autoridades. Y teniendo en cuenta también lo que vos decís, de que hay autoridades que no tienen mucho que ver con el momento crudo del déficit, que estamos de acuerdo. Entonces, ¿no es una medida en realidad cuando se dé, bueno, porque ¿para la tribuna? Bien, para la tribuna o política, cuando en realidad, más allá de las personas con responsabilidad, también se tendrían que buscar otras responsabilidades y de repente se le está cobrando a alguien que no la tiene? No, es que yo creo, a ver, yo creo que lo importante es que haya una reestructura en ANCAP, que haya una reorientación de su política, que haya una conducción seria y que de alguna manera sea competente. Eso implica un nuevo directorio que podrá tener o no personas del actual y una modificación de la plantilla de gerentes, incluyendo el nombramiento de un nuevo gerente general, que antes había y que fue eliminado en la reestructura famosa, que yo creo que fue equivocada desde ese punto de vista. Porque también alimentó el de diluir responsabilidades. Sin duda. Y eso me parece que ha sido uno de los grandes problemas. Tuvimos la situación insólita de que una empresa con el nivel de endeudamiento de ANCAP estuvo sin gerente financiero durante un par de años. Es una cosa, es otro récord mundial. O sea, hay que manejar un endeudamiento creciente y además muy exigente y muy difícil de manejar, y no hay gerente financiero. No hay gerente general, no hay gerente financiero. Hay una conducción débil, elegidos a dedo. Ese es el otro punto que a mí me parece que hay que corregir de una vez por todas. Y no solo para ANCAP, para todas las empresas públicas. Los gerentes tienen que ser seleccionados por procesos competitivos,
por concurso, en función de competencias. Acá, de acuerdo a la ley orgánica de ANCAP, los gerentes se eligen por decisión del directorio y los designan a dedo, políticamente. Bueno, ellos dicen que los se designan con criterio técnico, pero hay que profesionalizar la gestión. Está bien que el directorio sea político, me parece bien que el directorio sea político, pero por debajo del directorio las gerencias tienen que ser profesionales. Nosotros no sabemos qué resoluciones pueda llegar a tomar eventualmente el próximo directorio, ¿no? Ahora, si la decisión desde el Ejecutivo llega únicamente hasta acá, le hace no alcanza. A esta remoción de estos tres, ¿qué lectura tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? Que fue, a ver, que al presidente le falta información, que hay una jugada política que nos trasciende a todos, bueno, ya está casi que bastante evidente, ¿no? Pero digamos, que se trata de una jugada política que poco tiene que ver con los intereses de los uruguayos y la empresa estatal, o que en realidad hay una estrategia tal vez que apueste a todas las baterías a tres cabezas nuevas. No lo sé, por eso pregunto. Yo creo que la decisión sobre el directorio la toma el Poder Ejecutivo y convenia al Senado. Y eso deberá ocurrir en los próximos días, una vez que se procesen las renuncias, que todavía aparentemente ahora nos enteramos que en realidad los senadores de la 711 protestaron por algo que no ha ocurrido aparentemente, según lo que dice la ministra. Veremos. Pero en algún momento va a ocurrir. Y cuando estén los nuevos directores, ellos tendrán que suplantar los gerentes, porque no es el Poder Ejecutivo el que sustituye a los gerentes. Entonces, la gerencia es un segundo paso. Incluso yo creo que deberían remodelar la estructura orgánica para establecer Espera, Eleonora, permitime saber la opinión sobre el otro aspecto de la pregunta, ¿no? Sí. Si la intervención del Ejecutivo termina, bueno, como usted dice, el resto Lo lo tendrá que manejar el encascada. directorio. Después que el Poder Ejecutivo resolvió la sustitución del directorio, ese nuevo directorio va a tener una orientación y seguramente de ello se va a deducir la sustitución de gerentes que están involucrados directamente en cosas que yo creo que son mucho más que mala gestión. Yo creo que acá ha habido irregularidades. Bueno, hasta el 17 no podemos decir absolutamente nada sobre ese tema. De todas maneras, Yo acá sí. digo, bueno, pero muéstrenos los resultados, por algo todavía no los tenemos sobre la mesa. El punto es, esta destitución no es por eso. Hay un consenso general, aunque algunos lo manejan con más gravedad y otros le quitan gravedad, de una gestión Sí, dentro del frente que estuvo el mal. acuerdo es que no ha habido irregularidades ni ilicitudes. Perdón, pero el Poder Ejecutivo ya intervino. Perdón, el Poder Ejecutivo ya intervino, ANCAP. El Poder Ejecutivo en diciembre ya designó funcionarios de distintos ministerios para supervisar la gestión de ANCAP. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos jugando? No, yo hoy escuchaba a Topolansky, hoy escuchaba a la senadora decir que en realidad, bueno, le faltaba información para opinar sobre el tema concreto que le estaban preguntando, pero sí dijo de alguna manera como quitándole dramatismo o vehemencia al tema de que como empresa estatal no tenía fines de lucro y que siempre iba a perder, en el entendido que para lograr llegar a cubrir las necesidades de todos y cada uno de los uruguayos, hasta el pueblo más perdido, había que entender que la empresa estatal no era de lucro, por ende siempre iba a dar pérdidas. Yo pido la palabra también. A ver, señores, todos juntos es imposible. Sobre este planteo de la senadora Topolansky que escuché hoy mismo, ¿alguien quiere decir algo? Yo. Bueno, vamos de uno. Eleonora. Me parece que es una excelente oportunidad, juntando lo de la senadora Topolansky con lo que se estaba hablando recién, me parece que es una buena oportunidad para discutir el rol de ANCAP y el rol de si no es necesario realmente rediseñar el tema de las empresas que tienen que ver con la energía. ¿No será momento de tener un ente energético que junte todo lo que hace ANCAP, UTE, el gas y manejarlo? Pará, porque es una discusión que debería darse. ANCAP y UTE, hay lugares donde compiten y no debería ser así, porque hay un mal diseño de la empresa. Y por otro lado también, si puedo hablar, terminaré la idea. Si seguís interrumpiendo, jamás vas a escuchar lo que yo quiero decir. Entonces, después, otra cosa que estaría bueno también es discutir el rol que tiene que tener la empresa pública. Si en el presupuesto se pide que las empresas
empresas públicas aporten a rentas generales, obviamente no pueden tener pérdidas, como dijo la senadora, porque si no, ¿cómo es que se pide que aporten a rentas generales ganancia? No puede tener pérdida. Y después tendríamos que ver todas las cosas subsidiadas, por ejemplo, por empresas públicas, si queremos que sigan siendo subsidiadas, si el rol que queremos darle a las empresas públicas es de que ganen y aporten a rentas generales o que cubran otras cosas. Digo, eso me parece que tiene que discutirse en Ahora, serio. una cosa es pérdida y otra cosa son 800 millones. ¿no? A ver, Está fundido, ANCAP, está fundido. vamos de a uno, señores. Hay un detalle que Marta. es importante. A ver, con ese criterio, acá el único país del mundo donde el casino dio pérdida fue en Uruguay. Me parece que si tenemos un ente que es comercial y que de alguna forma recauda dinero y maneja algo que maneja tanto dinero, no podemos decir que no tiene que dar ganancia, porque eso es un disparate. Eso es como que yo tengo una empresa que diga que no, que es así filantrópica. Monopólica. Entonces me parece que no. Y más, no es 3 pesos, es un montón de dinero, perdón, y a su vez están todas las sociedades anónimas, esas que no presentan los papeles, que quedan como perdidas ahí, que no se sabe qué manejo de dinero hicieron. Ahora, la pregunta que es importante es, más allá que cambien los directores o no cambien los directores o que los directores los cambien como para que se acalme un poco el ánimo social, estaría buenísimo que todo esto se llevara a la justicia. ¿Por qué? Pero si amerita. A la justicia se lleva algo que no es... Las empresas cuando están quebradas, tú las sospecha presentás... de ilícito. Tú las empresas privadas cuando están quebradas o tenés la duda, las tenés que presentar al juzgado de concurso. Quizás sería una buena opción para que alguien viera qué está pasando con esto. Porque acá el senador fue claro cuando dijo, yo sí puedo decir. O sea que él tiene alguna información que nosotros no manejamos. Entonces, me gustaría que esto no quedara como una queja, una cosa así, y se dibujara con el paso del tiempo. Si realmente hay elementos, estaría bueno que por una vez en la vida alguien respondiera penalmente, por lo menos. Ahora, es una cosa muy grave decir que una empresa monopólica, la única empresa que puede refinar y vender combustible, no está obligada a tener ganancia. Es decir, yo soy el monopolista de los vasos en Uruguay. ¿Cómo voy a perder dinero si yo fabrico el vaso y le pongo el precio que se me antoja? ¿Cómo puedo perder dinero yo haciendo eso? Únicamente porque sea un imbécil o por alguna otra razón, pero es imposible que un monopolista pierda dinero. Y argumentar que una empresa pública no está para ganar dinero es negar lo que quiere decir empresa. Una empresa es la unión de capital y trabajo para generar una utilidad. Que luego la utilidad vaya a la sociedad en su conjunto o vaya a los accionistas de una empresa privada es secundario, pero es íncito, corresponde, forma parte del concepto de empresa que haya un lucro como consecuencia de la unión de capital y trabajo. Ahora, si el Estado va a juntar capital y trabajo para perder dinero, es una cosa increíble. Yo nunca escuché que alguien pudiera sostener públicamente un disparate de esa Yo naturaleza. te doy la respuesta. Yo ya lo había escuchado. Esto ya lo había declarado el diputado Gonzalo Sibila del Partido Socialista, que pertenece al ala del Partido Socialista que lidera Olesker y que hace planteos económicos absolutamente inconvenientes para el mundo de hoy, para decirlo de una manera delicada. Eso por un lado. Hay gente que dice en este país y que tiene responsabilidad de gobierno que las empresas públicas tienen que dar déficit. Cosa absolutamente disparatada por lo que ya dijo Graciano. Tengo que preguntarle la opinión... terminás y después le pregunto a un exdirector de ANCAP. Lo otro que yo quiero, sinceramente, es responderle con mi mayor cariño a Eleonora, que si tomamos esto como un punto de partida para hacer una reforma del mercado energético en Uruguay, yo también podría decir, sí, a mí también me gustaría hacer Disneylandia en Uruguay, pero en este momento lo que tenemos que resolver de verdad es el manejo responsable y eficiente de las empresas públicas que pagamos todos los uruguayos. Bien. Alusión. Pero no termine, déjame, Abdala, como exdirector de ANCAP, ¿es tan inconcebible que una empresa monopólica estatal pueda dar pérdidas? Yo creo que es inconcebible, sin ninguna duda. Obedece a el resultado de una mala gestión. Después, a ver, otro tema después es cuánto da de pérdida, ¿no? O al descontrol. ¿Es tan inconcebible que no pueda? Es absolutamente inconcebible. Administrar un monopolio y perder, yo me afilio a la definición de Graciano, no admite dos opiniones. Es absolutamente imposible. Salvo que alguien diga, bueno, con lo que ganamos hicimos tal cosa. En lugar de, de trasladar esas utilidades al Poder Ejecutivo, nos rifamos esa plata. O la malgastamos, o la tiramos por la borda, no lo sé, razonando por el absurdo. Pero por supuesto es absolutamente inconcebible. O que uno resuelva trabajar por debajo de los costos. Voy a cobrar combustibles tan baratos que voy a perder dinero. Pero eso ya se sabe que nadie lo hace.
ANCAP cuando define su tarifa la define en función del costo de la refinación, en función de los costos de distribución, en función de lo que le cuesta el petróleo. En realidad es al revés, ANCAP. Te cobra bastante más de lo que pero yo te pediría, si tú me permitís, porque fue muy interesante todo este análisis que se hizo con relación al hecho notorio del día de ayer y de hoy, que es la renuncia del presidente Colla. Yo quiero dar mi opinión, si tú me autorizás esta victoria. Yo creo que la renuncia del presidente Colla se ha convertido en una especie de culebrón, que se le podría decir algo así como la crónica de una renuncia largamente esperada, ¿verdad? Porque eso es lo que ha ocurrido. En realidad, la renuncia de Colla no es un clavel del aire. Es un hecho que ocurre porque, por razones muy concretas, no es baladí. Refleja la voluntad real del presidente Vázquez y del Poder Ejecutivo. Lo que Vázquez no pudo hacer a fines del año pasado, cuando se anunció y se procedió a concretar la capitalización de ANCAP y se anunciaron medidas de reestructura de la empresa y de revisión de todas sus inversiones que todavía no conocemos bien y no sabemos cuándo se van a hacer, debió en esa oportunidad ya ir acompañado ese paquete de medidas del desplazamiento de las actuales autoridades. ¿Y por qué no se la acepta entonces ahora que la presenta? No, yo no sé si se la va a aceptar o no. Colla renunció y Colla se va. Si el Poder Ejecutivo le acepta la renuncia mañana o después del 17, yo creo que es absolutamente anecdótico. Esta renuncia se podrá retirar simbólicamente, pero está presentada y es irreversible. Y además la renuncia de Colla es absolutamente irreversible por cuanto es de sentido común que en esta nueva etapa que se supone que ANCAP tiene que empezar, con el esfuerzo económico que se le pidió a la sociedad de capitalizar la empresa por 622 millones de dólares, con lo que ya la sociedad capitalizó la empresa a través de las tarifas desde hace 1 año y medio, donde estamos pagando sobreprecios por el combustible que pagamos en las estaciones de servicio. Bueno, es evidente que si va a haber una reestructura, aunque más no sea por una cuestión simbólica para empezar, tiene que haber un cambio de autoridades. Pero además Colla, quiero decirlo con mucha claridad, por quien tengo un enorme respeto personal, porque por lo menos con nosotros, no sé, en el Senado, tuvo una relación correcta de respeto hacia el Parlamento y cada vez que lo convocamos fue y nos dio toda la información, ya estaba absolutamente desbordado por los hechos. El ciclo de Colla ya estaba terminado, independientemente de que no fuera responsable de todo lo que pasó y de todo lo que pasó antes que él, que sin duda no lo es. Pero Colla hace 2 años, yo lo comentaba con el senador Mieres antes de entrar, cuando nosotros lo convocamos al Parlamento, cuando esta situación ya estaba planteada, porque ya se conocían las pérdidas del año 2013, estoy hablando del año 2014, nos anunció cosas para corregir eso que después no hizo. Nos anunció el reperfilamiento de la deuda, nos dijo que ANCAP iba a salir con un bono al mercado internacional para desdolarizar los pasivos. ¿Y nos quién dijo tranca las decisiones de un presidente de la empresa? Nos dijo que iba a haber una reestructura de los gastos operativos y no hizo nada. Y eso lo reiteró este año cuando también volvió a comisión, cuando se conocieron las pérdidas del 2014. Quiere decir que lo de Colla ya está concluido, Colla ya está agotado. Y si ANCAP está en una situación de postración, como la que sin duda está, porque ANCAP está absolutamente quebrada, aunque después con eufemismos esto se pretenda disimular, y tenemos que empezar una nueva etapa y la tenemos que sacar de este atolladero entre todos, sacarla entre todos implica naturalmente que en la conducción y en el mando esté al frente gente que venga descontaminada, con una mirada nueva y que genere confianza. Porque aunque se administre un monopolio, a la sociedad hay que generarle confianza de que efectivamente empiece una nueva etapa en la cual la sociedad puede creer. Al mercado internacional, a la plaza financiera, a donde va ANCAP a pedir dinero para financiarse y para financiar sus operaciones, también hay que darle confianza. Bueno, ya hubo titulares en distintos medios del mundo sobre las destituciones. Bueno, pero es que por supuesto tiene que ver con todo eso. Yo por eso creo que la renuncia de Colla es necesaria. No estoy hablando de la persona, estoy haciendo un análisis de carácter político. Es absolutamente indispensable. Y si no se dio antes, fue por la complicada interna del Frente Amplio, que hoy, en las reacciones y en las repercusiones que tuvo la renuncia que se presentó en el día de ayer, quedó absolutamente de manifiesto. A Colla, Vázquez, que tiene un poder muy limitado por su propio partido, no lo pudo desplazar en el mes de diciembre porque no tuvo apoyo político dentro del Frente Amplio. Y porque ahora está dispuesto a avanzar de todas formas, porque parecería que quienes apoyan a Vázquez en esa tesitura, en esta oportunidad, están en condiciones de prevalecer y finalmente eso se va a concretar. Y yo creo que esto tiene mucha significación también para el debate que van a dar los senadores el 17, porque esta señal del Poder Ejecutivo, a mi juicio, empieza a laudar la discusión que está planteada en todo esto en cuanto a quién tuvo la culpa. Si la tuvo quien administró ANCAP desde el directorio de la empresa, los sucesivos directorios de estos 10 años de gestión, o si la tuvo el Ministerio de Economía porque no se transfirieron determinados recursos. Me parece que esto, por lo menos, empieza implícitamente a laudar esa discusión desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Pablo, tal vez haya corresponsabilidades, porque las deudas, o sea, las emisiones de deuda de ANCAP eran todas firmadas por los ministros de Economía. De hecho, en la comparecencia de Fernando Lorenzo en comisión, admitió que firmaba
o sea, las tenía que firmar Sí, por, sí. por ley. Entonces, Está bien. capaz que existen corresponsabilidades. Por supuesto, corresponsabilidades existen. Y además el directorio de ANCAP, por más autonomía, obviamente está sujeto a los controles, los correctivos del Poder Ejecutivo, las observaciones que el presidente Vázquez o que el presidente Mujica en los dos gobiernos pudieron haber interpuesto, Ahora, pudieron haber hasta removido. ahora, en realidad, lo que mostraron fue lavarse las manos. Un ministerio del otro, de un director del otro. Bueno, en realidad, la pero, corresponsabilidad... lo que quiero decir y termino con esto, Victoria, por supuesto que la responsabilidad es compartida y no se pueden establecer límites en términos de decir toda la culpa está de un lado y del otro lado están absolutamente absueltos o limpios. No, lo que quiero decir es, en tal caso, ¿qué es lo que condujo a esta situación? ¿Que 800 millones de dólares en un periodo de 4 años no se trasladaron a tarifas? ¿O en parte eso y en parte, en muy buena parte, que hubo una gestión desde el directorio de ANCAP que fracasó rotundamente por un plan de inversiones absolutamente insustentable y por un conjunto de gastos operativos que llevaron a que la empresa estuviera fuera de ¿Y qué control? pasa con la figura de Sendik acá, en todo esto? ¿Qué pasa con la figura de Sendik? ¿Puedo agregar algo antes? Menos mal que, como dice el diputado Dala, menos mal que no se trasladaron los 800 millones de dólares a tarifas, ¿no? Porque esa solución que plantea el MPP, no sé, 711, no sé quién, me parece grandiosa. O sea que no tendríamos este desastre si hubiéramos pagado la nafta más cara de la historia de la humanidad. Es un desastre mayor, si hubiera parado el país, si hubiera parado el país con la nafta 80 pesos. Es de locos. A ver, Yo intenté preguntarle muchas veces al directorio de ANCAP cuando nos explicaba esto, que es una explicación ex post, porque hasta el 2015 nunca le habían reclamado. No hubo un solo documento que el directorio de ANCAP le presentara a la comisión investigadora en el que estuviera establecido que le reclamaban esos famosos costos a economía antes del 2015. O sea, cuando estalla... No hay nada, ni un solo documento, ni uno. Ni uno, porque si lo hubiera, lo habrían presentado. No presentaron nada. Al revés, fue más sí tipo hay que, "Ay, mirá, reclamos no de no economía reclamamos esto, ¿vamos a cuestionando... usarlo?". Fue más tipo, mirá, no reclamamos acá, ¿se puede No, usar? es que es una explicación construida después. Es una Construida Es una después. construcción después para explicar el lío, cuando el lío se dispara. Le pregunté al directorio de ANCAP, bueno, pero díganme cuánto hubiera sido el precio del combustible si ustedes hubieran tenido éxito. Nunca me lo contestaron. Nunca, jamás me mandaron. Pero es sencillo, ¿eh? Es sencillo, es un cálculo sencillo. Hubiera significado un incremento del 10% de la nafta y de todos los combustibles en 2011, que se hubiera prolongado hasta que en 2015 ajustaron en función de la baja del precio del petróleo. Eso disparaba la inflación por encima de los 2 dígitos seguro. Y eso implicaba una dinámica, una espiral que implicaba que los sueldos se disparaban también de la misma manera y las tarifas públicas. Pero era mucho peor Imposible, que la inflación, separaba el país porque no se puede exportar. Por eso con no lo esos costos. contestaron. Era mucho peor que la inflación. Permítanme que vuelva Mucho sobre peor. la pregunta. ¿Qué pasa con figuras que estaban por encima de los nombres que hoy están, que se quedan, que se van? ¿Qué pasa con la figura de Sendik? Esto alcanza a Martínez también. ¿Qué pasa con las estos nombres? responsabilidades obviamente son compartidas, aquí se decía. Responsabilidades tiene el Poder Ejecutivo. El titular de la política energética es el Ministerio de Industria y Energía. Quien debe responder ante la sociedad y ante el Parlamento por los aciertos o los errores de los entes autónomos son los ministerios, son los ministros, en este caso el Ministerio de Industria. El directorio de ANCAP sin duda también la tiene. En el directorio de ANCAP hubo coparticipación, es cierto, pero seamos claros, los niveles de responsabilidad no son iguales y cada uno tendrá que asumir el que le corresponde entre los presidentes y los directores de la minoría, y los directores de la minoría pueden haber acompañado determinadas decisiones y determinadas decisiones no haberlas acompañado. El plan de inversiones que condujo a este desastre se aprobó cuando no había representación de la minoría, en los años 2006 y 2007. Las 2/3 partes del plan de inversiones se ejecutaron en el segundo periodo, cuando presidía el directorio Raúl Sendik. Directores de mi partido dejaron constancia de su oposición a determinadas cosas. Si eso no se comunicó bien en su momento, puede haber ocurrido. Puede haber ocurrido y capaz que ahí tenemos que hacer autocrítica y cometimos un error. Ahora, el director Carlos Daniel Camí, con relación a muchas de las inversiones en Alur, claramente puso objeciones y dejó su posición sentada en actas. En los negocios contra figura, que yo terminé interpelando en una ocasión al ministro Kramerman, bueno, eso en el directorio de ANCAP lo denunció el director Carlos Daniel Camí. Eso es lo que concierne a las responsabilidades políticas, que son discutibles y las va a discutir el Senado.
las responsabilidades judiciales, si llegaran a existir, no son responsabilidad del sistema político, es un tema que, llegado el caso, la justicia y el Poder Judicial tendrá que dirimir. No, pero yo tampoco me refería ni a la figura de Sendik ni de Martínez como sujetos a alguna decisión judicial. La pregunta tiene que ver más bien con el costo político de estas cosas. ¿Puedo agregar una pequeñísima cosa? A menos que se pruebe algo en este Victoria, informe, pero, para cerrar el debate anterior, corroborando lo que decía el senador Mieres, yo creo que la interpretación gruesa de lo que pasó, que hace el ministro Astori, es la correcta. Pero el ministro Astori obviamente tiene responsabilidad en todo esto. No puede venir a decir ahora que descubrió todo esto o que lo advirtió y nadie se enteró cuando él era ministro de Economía. Porque él fue parte medular de los dos gobiernos del Frente Amplio. Ahora, objetivamente hablando... Entre Astori y el expresidente Mujica hubo un cruce objetivamente hablando, exacto. Objetivamente hablando, yo creo que eso es así y yo pude comprobarlo porque comprobé lo que acaba de decir Pablo. Cuando nosotros convocamos al ministro Kramerman y al presidente Colla, primero en el 2014 y después en el 2015 por las pérdidas de ANCAP, en el 2014 nunca se habló de los 800 millones de dólares. Ahí el tema era el endeudamiento, que estaba en dólares, que era a corto plazo, y bueno, y de eso no se hablaba. ¿No se hablaba porque no se sabía o no se hablaba porque...? Y porque todavía no se había armado el lío que se armó. Y porque todavía se creía que la situación se iba a poder controlar. Y en el 2015, en este año, cuando ya estaba la comisión investigadora en marcha, allí volvieron las autoridades, ahora con la ministra Cose, y ahí Colla nos dijo, no, tenemos este problema de los 800 millones de dólares. Pero miren lo que nos dijo, pero ya está solucionado. Como no bajamos los precios de los combustibles, como no bajamos en enero y no bajamos en los trimestres posteriores, ya quedó compensado lo de los 800 millones de dólares. Entonces, si quedó compensado, que después no lo usen para justificar las pérdidas. Porque no puede servir para un lavado y para un fregado. Para las dos cosas, no. Para un barrido y para un fregado. Álvaro. Quiero incorporar algo, si me permitís. Eleonora, le acabo de dar la palabra a Álvaro. Tan es así que yo recuerdo muy bien, porque trabajamos en la campaña municipal, que durante todo el proceso, hasta el 10 de mayo, que fue la elección municipal, no se supo todavía el balance de ANCAP del año anterior. O sea, se demoró la publicidad del balance hasta que pasara la campaña que permitió a Daniel Martínez convertirse en intendente de Montevideo. Es un problema endémico. De locos. En 10 años, ANCAP solo en uno cumplió con el plazo legal de presentación del balance. ANCAP tiene una obligación legal, como todas las empresas, de presentarlo antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio anterior. En los 10 años, desde el 2005 a la fecha, solo un año lo presentó antes del 31 de marzo. Siempre presentó 2, 3, 4 meses después, lo cual es una irregularidad para que el Frente Amplio dice que no hay irregularidades. Esa es una irregularidad, no es un ilícito, pero es una irregularidad, claramente. Eleonora. ¿Hubo alguna respuesta? Porque en lo que de todas, la verdad que yo he leído la mayoría de las comparecencias a la comisión, es un tema en el cual me he metido y viendo números aparece desde 2011 a 2012 un salto importante en los costos operativos de ANCAP que antes eran el 80% de la recaudación y pasan a ser el 90% de la recaudación y eso supone 300 millones de dólares anuales y ahí se conforman los 800 millones. Esa es la cifra del último balance. Ese 10%, ¿de qué se compone? Porque realmente es donde yo tengo que parar porque es donde no entiendo. O sea, yo digo mi información y Pablo nos dará la suya, que estoy seguro que es más profunda que la mía porque eso se investigó. Sí. Ahora, en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, nosotros denunciamos, porque surge del balance, que del 2013 para 2014 los gastos de administración y ventas, que así se llama, habían crecido más de un 30%. Y eran de 295 millones de dólares. De los cuales, de esos casi 300 millones de dólares, 85 era por concepto de asesorías, consultorías y gastos de personal. Y esos se habían disparado de un año para el otro de manera sideral. Y lo reconoció la ministra Cose, no es algo que nosotros denunciáramos, o sea, que no fue y del otro lado nos dijeran que no. Que se traduzca en mayor tecnología. Después la comisión investigadora profundizó en eso y yo no sé si se aclaró. No, es así. Si se aclaró los en qué gastos, gastaron los eso. gastos de publicidad se disparan de 4 millones a 10 millones en 2013. 10 millones en 800 es como poca bastante plata. poco. Tenemos que Pero las hacer- horas extra también es otro rubro que se fue disparando. Incluso ahí es curioso, porque hay auditorías internas elaboradas por la gerencia de auditoría de ANCAP que demuestran que hay un incremento de horas extra permanente y a pesar de que los informes le indican a las autoridades, ojo con esto, además es ilegal, otra irregularidad, porque superan por lejos el 5% del total de la remuneración. Sí, de las remuneraciones, siguen incrementándose hasta 2015.
hasta 2015, de manera brutal. O sea, abarcan al 40% del personal, después al 45%, después al 50%, después al 50% y pico, y los valores y la cantidad de horas también se va disparando. Entonces, no es casual que eso tenemos que hacer la primera pausa. Tenemos que hacer la primera pausa, señores. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Gracias. El saludo para todos en el estudio, en sus casas, también para ti. Y la pregunta que tenemos hoy para todos en casa con respecto a las destituciones en ANCAP es: ¿crees que la gestión mejorará? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com o a nuestro Twitter @estabocaesmia12. También los esperamos en nuestro Facebook estabocaesmia12. Y si quieren hacer algún comentario más extenso para que lo podamos leer en la pantalla, como ya lo estuvimos haciendo hace minutos, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Bien. Destituciones cuando tengan lugar, cuando se hagan efectivas. O renuncias. Otra vez la palabra indicada tiene que ser los cambios en el directorio de ANCAP, si creen que mejorará la gestión. Y así quedamos, hay más consenso. Pausa y ya venimos. Esta canción desesperada no tiene orgullo. Este viernes en